Buenas noches, saludos, hermanos, amigos de la Iglesia Bautista Bíblica de Murcia. Bienvenidos. En esta oportunidad lo vamos a hacer por Facebook Live, por las redes sociales, por la situación que estamos llevando. Hoy vamos a seguir con la predicación expositiva de la carta a los Hebreos, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Por favor, vamos a leer el texto. Si me acompañan, por favor, y lo buscan. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, por favor, acompáñenme en oración. Gracias, Señor, gracias, Padre, por este momento que vamos a tocar tu palabra, Señor, que vamos a escuchar, Señor, tu voz, tu palabra, Padre. Gracias porque los hermanos, a pesar de la situación, estamos reunidos en un espíritu, Señor, para, Señor, escuchar lo que hoy nos traes, Señor, esas perlas, Señor, esos pastos deliciosos, Señor, que nos van a alimentar, Señor, nuestro espíritu, Señor, y a muchos nos vamos a salir edificados y otros, Señor, van a salir transformados, Señor, nacidos de nuevo, Señor, con un corazón nuevo, Padre mío. Gracias porque tu palabra es poder para salvación. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu obra, Padre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermano, como le dije, seguimos con la predicación expositiva de la carta de los Hebreos. El título de hoy es No descuides una salvación tan grande. Y solo va a estar compuesto por 4 puntos. El primero será pon atención. El segundo, Dios es justo. El tercero, aprecia un don tan grande. Y el cuarto, confía en Dios. Ahora, en forma de introducción, hermano, amigo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos oído en las predicaciones anteriores, donde Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, pero que hoy en día está hablando por medio de su Hijo, Cristo. Ahora, Cristo es mayor, Él es excelentísimo sobre todas las cosas. Es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que Adán, es mayor que David, es mayor que los profetas, es mayor que cualquier cosa creada. Él es Dios, Cristo es Dios. Entonces vamos a continuar con el sermón. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y vamos a ir al punto número 1, pon atención. Así mismo lo estamos llevando por el versículo que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hermano, amigo, el versículo empieza por tanto. Como vimos en la predicación anterior, Cristo es mayor que todos los ángeles. Y este fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Ya desde Adán fue anunciado. Entonces, es necesario, dice el verso. Esto quiere decir que es conveniente para nosotros poner atención a lo que dijo anteriormente. Pero también el apóstol nos quiere demostrar que hay algo más que tiene que decir. Y debemos poner atención a lo que va a ser anunciado por el apóstol. Ahora, debemos prestar atención, no debemos distraernos con cosas vanas. Tenemos la palabra de Dios, que es lo más importante, y debemos prestar atención. Mucha atención a la palabra de Dios. Pero, ¿qué hemos oído hasta ahora? Nos preguntamos. Bueno, hemos oído que Cristo es mayor que los ángeles, que Jesús es excelentísimo. Hemos visto también que Jesús es rey, es profeta, es sacerdote.
Y todo esto se ha dicho por medio de la palabra revelada por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero también hemos oído el Evangelio en las antiguas predicaciones. La vida de Jesús, su muerte, su resurrección, su ascensión, su glorificación. Jesús el Mesías, nuestro Rey, está sentado en el trono celestial, coronado y con el cetro de la justicia en su mano, gobernando a toda su iglesia y toda la creación. Así que, hermanos, seamos diligentes y prestemos atención a estas cosas tan importantes para nosotros y para nuestra alma y para los que nos rodean. Es de suma importancia este mensaje de Dios. No vaya a ser que nos deslicemos, como dice el verso 1 de nuestro texto. El texto sigue diciendo, no sea que nos deslicemos. Ahora, el verso nos dice que prestemos atención, mucha atención a las cosas que se nos ha dicho por medio de la revelación escrita por Dios. No vaya a ser que nos deslicemos. Esta palabra deslizarse significa resbalar, moverse, desviarse. Entonces debemos tener cuidado, en otras palabras, de apartarnos del camino de Dios, apartarnos del mensaje que hemos oído, hermano y amigo. No debemos movernos a otro camino que no sea el Evangelio. No debemos apartarnos fuera de los caminos de Dios, como dice en Proverbios capítulo 3, versículo 21, y te pido que me acompañes, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 21, si lo buscan. Dice así la palabra de Dios, viva y eficaz. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. No te apartes, no apartes tus ojos, no apartes tu cuerpo, no te apartes del camino de Dios y de su ley, de su palabra. ¿Te das cuenta, hermano y amigo? No debemos apartarnos del camino de Dios. Ahora, joven que me estás escuchando, yo sé que estás en una etapa difícil de tu vida, donde adoleces situaciones y etapas propias de tu edad. No debes apartarte del camino de Dios, que son bendiciones eternas, de las cosas temporales. El camino de Dios es bueno, es eterno, hay buenas obras. Si te apartas del camino de Dios por cosas temporales, no, hermano, hay maldición. Su palabra dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Joven, escucha, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Y esto va para ti, joven. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Tú estás en el camino de Dios y te apartas del camino de Dios. Acuérdate de tu Creador, no te desvíes, porque cuando llegues a una edad dirás, no tengo contentamiento, no estoy contento, estoy solo, disgustado. Puedes estar en situaciones difíciles porque te apartaste de Dios. No estás contento, malhumorado. Los caminos de Dios son bendición, felicidad. Así que, joven, acuérdate de Dios en los días de tu juventud y no te apartes de su camino y de su palabra. Pero tú, amigo y hermano, te puedes estar diciendo, bueno, yo no soy tan joven. Pues este mismo versículo se aplica para tu vida. No te apartes del camino de Dios o no tendrás contentamiento. Esto me lleva a mi segundo punto, de 4. Ya hemos visto que pongas atención. Ahora dice, Dios es justo. Bueno, hasta ahora hemos visto que debemos tener cuidado de no desviarnos del camino de Dios y de su palabra. Seas joven, seas adulto, seas niño o no tan joven. Es más, padres, y esto va para los padres, debemos enseñar a nuestros hijos y conducirlos en el camino de Dios, como dice en Proverbios 22, 6.
Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. No nos apartaremos del camino, seamos diligentes en su palabra. Y el verso continúa: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. El versículo sigue con un porqué. De esta manera la palabra aquí está refiriéndose a todo el Antiguo Testamento. Y recordemos que el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? Al Mesías, a Jesús. Este mensaje fue dicho por medio de los ángeles, nos dice el verso. Vamos a detenernos un momento aquí, porque en ninguna parte de la Biblia se nos dice que los ángeles hayan entregado o revelado la palabra de Dios. Sí nos habla del ángel de Jehová, que es la segunda persona de la Trinidad, entregando y revelando el mensaje a Moisés y a los profetas. Pero no habla de ángeles creados por Dios entregando el mensaje o revelación. Revelación inspirada, revelación escrita. Estamos hablando del canon. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo? Para eso debemos de ir al monte del Sinaí. Cuando el ángel de Jehová está entregando la ley a Moisés, la tabla de piedra con los 10 mandamientos, escritas por el mismo dedo de Dios, pues ahí estaban presentes todos los ángeles creados por Dios, o una parte de ellas, como dice en Deuteronomio capítulo 33, versículo 1 al 2. Deuteronomio capítulo 33, versículo del 1 al 2. Y dice así la palabra de Dios: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes de que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, los ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. Hermano y amigo, ¿te das cuenta? Los ángeles están presentes. La Biblia nos dice 10 millares de santos, de ángeles. Estos son los santos ángeles de Dios. El verso nos sigue diciendo: si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, los ángeles estaban presentes cuando se dijo la palabra de Dios, la ley, firme, nos dice que su palabra es firme, que es estable, que no se mueve, que no es constante y no se deja dominar o abatir. La palabra de Dios es inmutable, es viva y eficaz, no cambia, es invariable. La palabra de Dios es pura y duradera. Fue anunciada por los ángeles de Jehová y por los ángeles en el monte del Sinaí, estando presentes cuando se escribía. La ley no cambia y es firme, inmutable. Gloria a Dios por su palabra, que es firme, que es inmutable, gracias a Dios. Y dice el verso: y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué nos dice el versículo aquí? Por el mismo hecho que la palabra de Dios es inmutable y firme, que fue hablada por los profetas a los padres por medio de los ángeles en el monte del Sinaí, fue dada toda ley. Debemos cuidar nuestro camino y no apartarnos de su palabra, porque el verso nos dice que toda transgresión y desobediencia recibe una justa retribución. Hermano y amigo, recordemos que fue Satanás el primero que desobedeció a Dios y fue castigado. Fue justo su castigo. También hay que recordar a Adán, que pecó en el huerto del Edén. No pudo esconderse de la presencia de Dios. Se tapó con hojas junto a Eva, pero no pudo taparse de la presencia de Dios. No pudo esconderse. Hermano, Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Lo sabe todo.
lo entiende todo, lo ve todo. ¿Quién podrá esconderse de la presencia de Dios? Ahora, hermano y amigo, también el pueblo que fue escogido por Dios, Israel, que por misericordia fue sacado de Egipto y estuvieron en el desierto, pecaron contra Dios. Mientras que el ángel de Jehová daba la ley, el pueblo estaba pecando. Queremos otro de un Dios. Hicieron un becerro. Y ellos ¿qué recibieron? Una justa retribución. Recibieron justicia ante sus hechos. Y estuvieron caminando 40 años. Murieron en el desierto la primera generación. Esta generación murió en el desierto y no vieron la tierra prometida. Dios fue justo en el castigo que les fue dado. Ahora, hermano y amigo, quiero que te hagas una autocrítica a estas obediencias de Dios. Y te preguntes tú mismo, ¿estás obedeciendo su palabra? ¿Estás amando su camino? ¿Estás andando en su camino? ¿O te has apartado del camino de Dios? Oh hermano y amigo, recuerda lo que Dios dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y dice así la palabra de Dios: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermano y amigo, este mismo versículo se aplica a ti. Dios te ha dado su palabra para que andes en su camino. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Qué vas a hacer, joven? ¿Vas a obedecer su palabra y andar en su camino? ¿O vas a desviarte de su camino, donde se te aplicará su justicia, su disciplina? Recordemos que la disciplina de Dios no solamente viene de Él, también está delegada a la iglesia local. Vas a tener la disciplina de Dios y la disciplina de la iglesia local, a la cual perteneces. Bien, hermano, ¿quieres ser disciplinado por Dios? Oh, hermano, yo no quiero caer en manos de Dios en disciplina. Más bien, andemos en su camino. En Cristo tenemos buenas obras, como dice Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, amigo y joven, tenemos la palabra de Dios. Andemos en el camino de Dios. En estos caminos andaremos en buenas obras hechas de antemano en Cristo para nosotros. Obras santas, obras de amor y de gloria para Dios. Joven, fuera de Cristo solo encontrarás maldición para tu vida. Y no solo eso, sino que arrastrarás a los tuyos. ¿Realmente deseas apartarte del camino de Dios y de su palabra para estar fuera de sus beneficios y de sus bendiciones? Medítalo. Medítalo, hermano. Medítalo, joven. Dios no tendrá misericordia si te apartas de su camino. Y quiero que entiendas esto. El día que fuiste salvado, el día que naciste de nuevo, ya tuvo misericordia Dios de ti. Ese día tuvo Dios misericordia. Te dio el don del Espíritu Santo y obró en tu vida. Naciste de nuevo. Pero si tú te apartas del camino de Dios, Dios no va a tener misericordia. Va a disciplinarte y va a aplicar la ley. Te va a disciplinar, seguro. Porque Dios es justo. Y siendo un Dios justo, esto me lleva a mi tercera aplicación, a mi tercer punto. Aprecia un don tan grande. Creo que esto lo dice todo, ¿verdad? El verso sigue diciendo: ¿cómo es
escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano y amigo, ya hemos dicho que no podemos escondernos de Dios. No hay lugar, no hay rincón donde podremos escaparnos nosotros de la grandeza de Dios. Él es omnipresente, está en todos lados, lo sabe todo. Hermano y amigo, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo nos esconderemos de Él? Ahora el verso dice, si descuidamos una salvación tan grande. Y quiero poner énfasis en esta palabra. Recordemos que un poco el autor de Hebreos está hablando a una iglesia local donde hay tres tipos de oyentes. Está el converso, el que ha sido iluminado por el Evangelio, pero que aún no ha sido transformado, y está el incrédulo, el converso, el iluminado que no ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo y que asiste a la iglesia, y el incrédulo que también asiste a la iglesia. Tenemos tres tipos de personas en la iglesia. Entonces, el autor sabe que de un solo mensaje tiene que ir dirigido para esos tres oyentes, para edificar al creyente a que se cuide, a que esté atento de su salvación. La salvación no se pierde, amigo. Descuidar no es perderse, no significa perder. En este versículo y en ninguna parte está hablando de que la salvación se pierde, sino de que la cuides, que seas diligente, que seas atento a una salvación tan grande. El otro mensaje es para el iluminado. Oye, el único mensaje que salva y que te conviene. Este es el Evangelio. Y para el otro oyente de igual manera, el incrédulo. Este es el mensaje de poder para salvación. Pero ahí está la advertencia para aquellos oyentes, el iluminado y el que rechaza, el incrédulo. ¿Cómo descuidarás este regalo? ¿Cómo rechazarás este regalo? Si tú rechazas este don, te mereces el castigo eterno en el infierno. Si tú lo rechazas y mueres rechazando la salvación, te vas al infierno. Es duro, es triste, familiar, amigo, conocido, pero se va al infierno. Entonces, tanto es una advertencia, una exhortación y también una edificación para los creyentes. Entonces, si sabemos esta realidad, el Evangelio es poder de salvación. ¿Cómo descuidaremos? ¿Cómo no pondremos atención? Nos está diciendo el autor. ¿Cómo nos apartaremos? ¿Cómo no escucharemos la palabra de Dios? Nosotros los creyentes. Pero también, hermano y amigo, es tu obligación de compartir el Evangelio a todo aquel que necesita la palabra de Dios. A todas aquellas almas perdidas. Cuando salimos de esta puerta, cuando salimos de la iglesia, de la casa, al trabajo, a la universidad, al colegio, oh hermano y amigo, obedece esta gran comisión. Puedes darte cuenta que el versículo 1 y el versículo 3, que lo veremos, que lo estamos viendo, están hablando de la misma advertencia. En el 1 se nos está diciendo que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y ahora el versículo 3 nos dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Descuidar, diligencia, atención. Hermano, ambos versículos nos están advirtiendo, nos está exhortando a que seamos diligentes, a que seamos atentos, a que no descuidemos su palabra, que no nos apartemos del camino, que cuidemos esta salvación tan grande, que cuidemos este mensaje del Evangelio en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia local. Hermano y amigo, esta misma advertencia que fue para los primeros cristianos, para la primera generación, es también para ti. Vive una vida en Cristo. Tienes que cuidar la salvación como una semilla que va creciendo una flor y tú le vas echando agua, vas cortando los tallos. Esta salvación tan grande que es en tu vida, tú la vas cuidando. Hermano, vas creciendo en fe, vas creciendo en santidad. Oh hermano, gloria a Dios por esta salvación.
El verso sigue. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Perdón. Ahora seguimos con el verso, el cual el autor nos va a dar una información de lo antes dicho. Sigue diciendo, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Ya hemos venido hablando de esto desde el capítulo 1. Y en predicaciones anteriores nos dice que fue anunciado por el Señor. ¿Qué fue anunciado por el Señor? Recordemos. Hermano, fue anunciado su palabra. Y no solo estamos hablando del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Así como su palabra fue revelada por medio de los profetas a los padres, recordemos un poco. Su palabra fue revelada desde Adán hasta Moisés de forma oral. Desde Moisés fue revelada por los profetas hasta la llegada del nuevo pacto, que fue revelada por los apóstoles. Hermanos, el Señor, el ángel de Jehová, nos ha revelado toda su palabra. Todo su conocimiento, toda su sabiduría, para que nosotros podamos vivir en comunión junto con el Padre. Hermano, amigo y joven, ya no hay revelación hoy en día. Ya no tenemos que escribir otra Biblia más, o 3 o 4 Biblias más. Ya no tenemos que ir por ahí como apóstoles y profetas, como algunos van. No, hermanos, hoy tenemos la palabra perfecta, eficaz, que da vida y que desde la A hasta la Z se ha revelado como un pico. Va subiendo hasta llegar al clímax, hasta el punto máximo que es la cruz. El Antiguo y el Nuevo Testamento te llevan hasta la cruz, donde está Cristo y el Evangelio. ¿Vas a rechazar esta salvación tan grande? Hermano y amigo, Cristo murió por tus pecados. Cristo vivió una vida justa para que tú seas justo en Él. Cristo murió una muerte terrible para que tú mueras en Él. Cristo resucitó en vida para que tú tengas vida en Él. Cristo fue glorificado para que tú un día, cuando mueras, seas glorificado en su presencia. Cristo subió y ascendió a los cielos junto al Padre, para que tú puedas también ascender al Padre. Cristo está sentado en el trono, con su corona y su cetro, para que tú algún día, cuando estés en el cielo, te arrodilles delante de Él y le des gloria, le des pleitesía al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hermano, amigo y joven, no rechaces este mensaje del Evangelio. El versículo nos sigue diciendo, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Nos fue confirmada por los que oyeron. Recordemos, hermanos, ¿qué es la gran comisión? Es testificar el Evangelio de Cristo. Hermanos, pero a nosotros nos fue testificado por aquellos primeros cristianos que escucharon el Evangelio. Recordemos que Dios se reveló en el Evangelio a los apóstoles. Cristo les enseñó el Evangelio a los apóstoles y a la primera generación de cristianos. Y a través de todos los años ha transcurrido el mensaje del Evangelio de mano en mano, gracias a la imprenta. Hoy en día tenemos todo el canon revelado en nuestras manos. Hermano, amigo, donde vayas, puedes tener la palabra de Dios. Desde una Biblia salida de la imprenta hasta un teléfono móvil. Hermano, no hay excusa para decir que yo no he escuchado el Evangelio. No, mi hermano, no, mi amigo. Tenemos hoy las iglesias locales. Tenemos las redes sociales. La palabra del Evangelio avanza y avanza y avanza y no para. Hoy estás escuchando el mensaje del Evangelio. Cristo quiere salvarte. Hoy es el día de salvación para tu vida. No lo rechaces. Hermano, amigo, el verso dice que fue confirmada por los que oyeron y testificaron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros
quiero que me acompañes a Hechos 3. Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 8. Sé que es un poquito largo, pero vamos a leerlo. Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 8. Y dice la palabra de Dios viva y eficaz. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo, de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Oh hermano, Pedro le dice: no tengo nada, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que te doy, lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El Evangelio. ¿Qué tenía Pedro? A Cristo. Le ofreció el Evangelio, le ofreció a Cristo, le ofreció el milagro que Dios había puesto en ellos como apóstoles, como oficio de apóstoles. ¡Oh, qué glorioso momento! Pedro le dice el Evangelio y lo levanta. Y sucede un maravilloso milagro. El hombre anda. Fueron momentos increíbles de milagros. Pero hermanos, sabemos también que hoy el oficio de sanación que tuvieron nuestros hermanos y padres del Evangelio ha cesado. Pero podemos, y escucha bien, aunque haya cesado, podemos orar al Padre Altísimo para que en su voluntad y sabiduría nos conceda los milagros y las peticiones de nuestro corazón, si es su voluntad. Pero lo más importante y el mayor milagro que te puedo dar, hermano, hoy es la salvación. Esta salvación tan grande que se nos ha concedida por medio del Evangelio. Hermano, en la voluntad de Dios está que seamos salvos. Por eso envió a Cristo en la cruz. Por eso Cristo se entregó en el Calvario, para que nosotros podamos ser salvos y tener una comunión con el Padre. Oh, el mayor milagro, maravilloso, excelentísimo milagro. Gracias, Cristo, por la obra de salvación que hiciste. Gracias por el mensaje del Evangelio, que es poder de salvación. Para terminar, amigo, mi cuarto punto es que confía en Dios. El versículo dice y termina: según su voluntad. Hace un momento hemos dicho que Dios es un Dios de milagros, que es un Dios firme, inmutable en su palabra, en sus caminos y a través de la historia efectuando milagros, actuando en milagros, ya sean en el Antiguo Testamento por los profetas, en el Nuevo Testamento por los apóstoles, algunos discípulos, y que ha cesado, pero Él no ha dejado de obrar. Él sigue haciendo milagros, por el cual nosotros siempre estaremos pidiendo por medio de la oración. Ahora nosotros debemos confiar en Dios, en su voluntad y soberanía. Y tú te preguntas, ¿qué es su voluntad? ¿Qué es su soberanía? Déjame que vaya y te explique con Arthur Pink, W. Arthur Pink, sobre en su libro Atributos de la Soberanía de Dios. Dice así Arthur Pink: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo. Él es Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado firmemente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar
ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente en Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano. La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas, según Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, según el consejo de su voluntad. Con gran razón, decía el predicador bautista del siglo pasado, Charles Spurgeon, siempre tiene que entrar Charles Spurgeon en un sermón. En su sermón sobre el sermón del monte, dice, en Mateo 20:15, Mateo capítulo 20, versículo 15, nos dice Charles Spurgeon, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios, bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas. Creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Pero para ellos no debería haber nada, o sea, para nosotros, por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación. Él reina sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación. No hay doctrina más odiada por las personas mundanas, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incestes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Pero nosotros, los cristianos, proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer a sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que le decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono, pero a ese Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios, en su trono, en quien confiamos. Ahora, hermano, para concluir y llegando ya al final, hermano, amigo y joven, con este sermón podemos decir firmemente que la palabra de Dios es viva y eficaz, que debemos ser diligentes y atentos a su palabra, no apartarnos de su camino, predicar el Evangelio a los demás, el Evangelio que fue revelado por el Señor a través de la historia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hoy en día, entre aquellos hermanos que evangelizamos a los demás, a los necesitados, podemos concluir que debemos confiar en su voluntad de Dios, en sus milagros, y nuestra confianza en estos tiempos difíciles de pandemia debe estar depositada en Él. Que su palabra sea veraz, su palabra es buena para nosotros siempre y cuando vayamos en su camino y no nos desviemos. Porque es ahí donde Dios nos disciplina, no para mal, sino para bien. Y en estas obras buenas, debemos andar en estas obras buenas hechas de antemano en Cristo. Oh mi hermano, oh mi amigo, que escuchas hoy el Evangelio, no rechaces este mensaje del Evangelio. No te apartes del camino de Dios. Atesora su palabra, hermano, y siempre glorifícale a Dios. Amén. Oremos, por favor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre mío, por utilizarme, yo pecador, Señor, y que me has salvado por gracia.
Gracias, Padre, por utilizarme para llevar el mensaje del Evangelio. Que mis hermanos hayan sido edificados, Señor. Aquel que ha escuchado el Evangelio, Señor, el mensaje, Padre mío, que sea, Padre mío, transformado, Señor, en una nueva criatura. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima domingo, hermanos. Gracias.